Es viernes y acabo de cobrar. Restaurante nuevo, zapatillas nuevas, me voy al cine y cuando te das cuenta ya no te queda nada. En el día de pago es difícil saber qué hacer con tu dinero. Por eso en este vídeo te voy a enseñar paso a paso las 8 cosas que debes de hacer con tu dinero en cuanto cobres. Comencemos. Lo primero y lo más importante es encontrar tu base financiera. Esto es saber exactamente qué ingresos tienes y qué gastos. A la mayoría de personas les da muchísima pereza llevar un control de esto, y es por eso que luego tienen dificultades. El 60% de las personas no puede afrontar un imprevisto ni tiene ahorros y vive prácticamente al día. Y todo esto es por no llevar una base financiera clara. El error más común es llevar el control de tu dinero mentalmente en lugar de tenerlo todo bien anotado. Es muy común pensar que te gastas X dinero en cosas o que te queda X dinero, pero la realidad muchas veces es completamente distinta. Pongamos el ejemplo de que Hacienda, el gobierno, te devuelve dinero en un momento del año. La gente esto automáticamente se lo suele gastar en caprichos. Se compra un televisor, se da un viaje porque suele ser bastante dinero o se lo gasta en tonterías. Esto es porque cree que esto es un ingreso extra que le ha caído del cielo y que se lo puede gastar porque se lo merece. Y la realidad es que si llevara un control de su base financiera, se daría cuenta de que esto es una devolución de su propio dinero que te han ido quitando a lo largo del año y que ahora simplemente te lo devuelven. Si entendieras esto y lo tuvieras más claro, realmente no te gastarías tanto dinero o directamente lo ahorrarías o lo invertirías todo. ¿Qué podemos hacer para llevar el control de nuestra base financiera? Yo te recomiendo que abras una hoja de cálculo, un Word o anotes en una libreta, como quieras, todos tus gastos fijos estrictamente necesarios, es decir, tu hipoteca o tu alquiler, gastos de vehículo o de transporte, tu comida, gastos de higiene, el teléfono, el internet, cosas que hoy en día son totalmente necesarias. Y también anotes qué tipo de gastos que no son necesarios tienes. Por ejemplo, compras impulsivas, suscripciones, chorradas que te compras, servicios innecesarios. Todo esto déjalo bien reflejado y por favor no te engañes a ti mismo. Anótalo todo. Y ahora bien, las reglas que deberías de seguir son las siguientes. Deberías de gastarte aproximadamente el 30% de tus ingresos en vivienda, el 10% en comida y deberías de gastarte aproximadamente un 10% en servicios. No deberías de superar el 50% de tus ingresos en gastos fijos. Sé que esto es difícil y más hoy en día cómo están las cosas, pero la realidad es que esto es lo que deberías de intentar lograr. Si ves que llegar a este 50% te es muy difícil, busca alternativas que sean un poco más baratas. Por ejemplo, intenta encontrar un alquiler en una zona que sea más barata o una casa que sea más pequeña. Compra en otro supermercado que sea un poco más económico o sustituye algún tipo de comida por otro que evidentemente pues cumpla la función. También podrías echar gasolina en otra gasolinera o empezar a utilizar más el transporte público. Y por supuesto, elimina los gastos y los caprichos que son innecesarios. Suscripciones a servicios de streaming, tus suscripciones a gimnasio que no usas, para de comprarte tantísimos caprichos recurrentes como sueles hacer, y esto te ayudará a llegar a cumplir la regla que te comenté antes. Lo segundo que debes de hacer con tu dinero es tener un fondo de emergencia. Imagínate la tranquilidad con la que vivirías teniendo ahorrados entre 3 y 6 meses de tus ingresos. Te surge un imprevisto y no tienes que pedirle dinero a nadie, ni endeudarte más pidiéndole un préstamo al banco, ni tirando de la tarjeta a crédito y luego teniendo que pagar esa cantidad de intereses. La mayoría de personas aquí en mi país, que yo vivo en España, no podría afrontar un gasto de 1.000 euros, menos de lo que cobra una persona por lo general. Y el 25% no tiene ningún fondo de emergencia creado. Si ocurre algún imprevisto grave, te tiran del trabajo, pasa cualquier tipo de avería o alguna desgracia, no la puedes afrontar y te vas a hundir. Hace unos años el coche me dejó tirado y le salió una avería que valía aproximadamente unos 3.000 euros. Eso para la economía que yo tenía por aquel entonces era una barbaridad, pero por suerte tenía un fondo de emergencia y gracias a él lo pude reparar y lo salvé de mandarlo al desguace. Vamos a hacer lo siguiente. Tienes que tener un fondo de emergencia creado de 3 a 6 meses de tus ingresos. Es decir, si aquí en España ganas 1.000 euros, deberás tener de 3.000 a 6.000 euros ahorrados. Una vez tengas ese dinero ya metido en el fondo de emergencia, no vuelves a meter ni un euro más. Lo que haces es que a partir de ahí, pues ahorras dinero, pero no es lo mismo dinero ahorrado que fondo de emergencia. El dinero ahorrado se puede llegar a sacar para determinadas cosas que te hagan falta y que no sean tan importantes, pero el fondo de emergencia solo se toca, como bien dice la palabra, para una emergencia o un momento extremo y te olvidas de él. Y ahora bien, vamos a definir qué es una emergencia y qué no. Una emergencia no es salir de cena, no es irte de vacaciones aunque veas una oferta muy buena de viaje. Una emergencia no es gastar el dinero en cosas que son tonterías. Una emergencia es un problema médico, que se te averíe el coche y no puedas ir al trabajo, que le pase algo a algún familiar muy urgente y a lo mejor le tengas que prestar dinero.
¿vale? Una emergencia es algo que básicamente, si no lo pagas, tu vida se viene abajo. Así que ten siempre listo el fondo de emergencia para cuando ocurra algo de esto. El tercer punto es pagar las deudas con intereses altos. El 80% de adultos vivimos endeudados y esto es algo que ya aceptamos como algo totalmente normal. Igual es para comprar ropa cara o igual es para llevar o aparentar un nivel de vida que realmente no nos podemos permitir. Estas deudas hacen que el poco dinero que podríamos ahorrar o invertir al final de cada mes cuando cobramos se acabe reduciendo a cero. Y además es muy peligroso sacar préstamos y pagar o financiar este tipo de cosas porque muchas veces financiamos cosas que son muy pequeñas, que no valen tanto dinero, pero que realmente tienen una tasa de interés muy alto de deuda. Esto hace que al final vayamos juntando bastantes deudas pequeñas sumadas a alguna grande que necesariamente tendremos que tener, la típica de la hipoteca, la típica del coche, y al final te darás cuenta que entre unas y otras te drenan todo. ¿Cómo podemos eliminar estas deudas? Os voy a contar dos métodos. El primero se llama el método avalancha y se ejecuta del siguiente modo. Este método consiste en ordenar todas tus deudas de mayor a menor por tasa de interés. Es decir, primero eliminaremos la deuda que tiene un interés más alto. Este método es el más rentable a largo plazo, ¿vale? Porque si te acabas quitando lo que más interés tiene, de este modo estarás ahorrando el máximo dinero posible. Siempre es mejor entre dos deudas quitarse la que más interés tiene. Parece lógico, pero muchas veces las deudas con más interés no son las más fáciles de quitar y la gente suele preferir el segundo método que te voy a contar. El segundo método es el método bola de nieve. Este consiste en ordenar tus deudas de mayor a menor por cuantía total de deuda, pero lo que haremos será pagar la de la cuantía menor primero. Así que la deuda más pequeña y la más fácil de pagar será la primera que pagues. Este método le suele gustar más a la gente porque realmente motiva. Te vas quitando pequeñas deudas y vas sintiendo que vas logrando tus objetivos. De esta manera te animas y continúas pagando el resto de deudas lo antes posible. De todos modos, uses el método que uses, ambos te van a beneficiar. La manera de llevar a cabo estos métodos siempre va a ser tomando anotación de los movimientos que vayas haciendo. Es decir, vas poniendo todas las deudas que tienes, su cuantía, el interés que tiene cada una, las mensualidades que te quedan y luego las mensualidades que vas pagando o cumpliendo. De esta manera irás viendo tu progreso, lo irás actualizando mensualmente o cada vez que realices un pago y te irás estimulando al ver que vas teniendo una progresión. Y lo mejor de todo es que cuando te vayas quitando las deudas de intereses más altos, tu dinero y tu cartera empezarán a respirar de una manera considerable. La cuarta cosa que deberías de hacer con tu dinero es aportar a planes de jubilación con contribución del empleador. Mucha gente cuando hablamos de inversión cree que es súper complicado. Se imagina gente trajeada, con gráficos y pantallas que parpadean, muy difíciles de entender, y la verdad es que invertir no es tan complicado. Tiene un par de conceptos que son bastante fáciles y simples que si los entiendes te pueden hacer ganar muchísimo dinero a lo largo de tu vida. Einstein dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, y es que quien lo entiende puede ganar un montón de dinero y quien no lo entiende lo acabará pagando. Pero bueno, ¿qué cuenta de inversión deberíamos de priorizar? En este caso, los planes de jubilación con aportación del empleador, también conocidos como planes de empleo o también conocidos en Latinoamérica como fondos privados con aportación equivalente. Esto es la versión local de las míticas cuentas de aportación 401k de Estados Unidos, que es una aportación conjunta entre el empleado y el empleador que te da un montón de dinero gratis. Aportar reduce tu base imponible o el IRPF aquí en España. Si tu empresa aporta únicamente un 3% de tu salario, ese dinero es dinero extra que recibes gratis todos los meses simplemente por aportar tú también. Hay unos máximos de aportación establecidos, pero contribuir lo máximo posible debe ser siempre tu prioridad número uno. Si el vídeo te está gustando, te agradecería un montón que me dejaras un me gusta y te suscribieras al canal, porque bueno, es gratis y te cuesta muy poco. Así que continuemos. Bien, la quinta cosa que deberás de hacer con tu dinero después de cobrar es invertir en una cuenta de inversión con crecimiento libre de impuestos, o más conocidas como cuentas Roth IRA en Estados Unidos. Estas cuentas, a diferencia de las anteriores que os he comentado, graban después de los impuestos. De esta forma permiten aportar dinero después de los impuestos y por supuesto que crezcan libres de impuestos también. En España tendríamos los fondos indexados o ETFs que crecen sin tributar hasta que los vendes. También podrías aportar a un plan de jubilación individual que tiene deducción fiscal al aportar dinero. Los conceptos que tienes que tener claros de estas cuentas son que pagarás impuestos antes de aportar el dinero y que las ganancias crecerán libres de impuestos. Y también, y muy interesante, que podrás retirar tus aportes cuando te dé la gana. Este es el segundo tipo de cuenta que debes priorizar, después del plan de empleo o de jubilación. Y realmente es ideal para construir riqueza a largo plazo sin castigos fiscales. En el sexto puesto tendremos las cuentas de inversión tradicional, las que no tienen ventajas fiscales. Después de invertir en todas las cuentas que te he comentado anteriormente,
lo ideal sería que invirtieras en una cuenta de inversión normal y corriente. En España, por ejemplo, una cuenta de valores, unos fondos indexados o ETFs. No tienen ventajas fiscales, pero es el mejor lugar para invertir tu dinero sobrante y te servirá cualquier correduría regulada de tu país. Y no cometas los típicos errores. Enfócate en los fondos indexados de bajo costo a largo plazo. No revises tu cuenta cada día, revísala una vez por semana o un par de veces al mes. No intentes predecir el mercado. Nadie puede predecir si van a haber subidas o bajadas, y son totalmente normales. Y por supuesto, no intentes adivinar el momento perfecto. No existe un momento perfecto. Lo ideal es invertir de manera constante y confiar en el largo plazo. Yo te recomiendo que inviertas una cantidad fija cada mes. De esta manera tendrás un costo promedio por acción que será el más lógico y eficiente posible. No será ni el más barato ni el más caro, pero sí el más realista y el que mejor podrías haber obtenido a largo plazo. La séptima cosa que deberás pensar a la hora de gestionar tu dinero es el coste de oportunidad. Mira, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No puede recuperarse, no puede almacenarse y no puede comprarse. Probablemente en el fin de semana pasas como 3 o 4 horas limpiando tu casa, yendo a comprar, sacando la basura, haciendo típicas tareas domésticas que no tienen ningún valor más allá de la higiene, evidentemente. Pero si lo piensas bien, quizá esas 4 horas podrías estar trabajando en un segundo empleo o haciendo tareas como freelance y sacando muchísimo más dinero. Quizá podrías sacar 80 o 90 euros por esas horas y podrías pagar a alguien por 30 o 40 para que te limpiara la casa en las mismas horas. De este modo ganarías muchísimo más dinero, incluso podría gustarte más estar trabajando en algo que realmente te gusta, y con lo sobrante del dinero que ganarás podrías reinvertirlo y ganar aún mucho más dinero. Mira, yo te recomiendo que anotes todas las tareas que no te gusta hacer. Por ejemplo, limpiar los baños, limpiar las ventanas, poner lavadoras, ir a comprar. Anótalas todas y mira cuánto tiempo te cuesta hacer cada una de ellas y cuáles sería más inteligente delegarlas o cuáles hacerlas tú. De este modo tendrás bastante claro cuáles vas a empezar a delegar a otras personas y a pagar por ello y cuáles te sale más rentable seguir haciéndolas tú. Esta comparación te permitirá saber con claridad dónde puedes invertir tu dinero de manera más inteligente. El paso número 8 que debes de hacer en cuanto cobres, y a decir verdad el más importante, es automatizar tus finanzas. Yo hace años pasaba un montón de tiempo haciendo lo típico: pagar todas mis facturas, invertir, ahorrar para comprar una casa, pensar en cómo ganar más dinero. El problema es que todo esto requiere tiempo. Pensar requiere tiempo, energía y atención constante. Y al final lo que acaba ocurriendo es que tienes una fatiga creada simplemente por pensar, lo cual en psicología se conoce como fatiga por decisión. ¿Cómo te afecta esto? Pues si te das cuenta, al comienzo de la mañana, cuando estás más fresco y lleno de energía, tomas mejores decisiones. Es decir, te sientas y con claridad ordenas tu día, no compras tonterías, estás más centrado en lo que debes de hacer, ¿vale? Lo haces sin pensar tanto, te mueves y trabajas de manera mucho más productiva. Sin embargo, cuando empiezas a pensar y a sobrepensar, te darás cuenta de cómo cuando va pasando el día, a lo largo de la tarde o a lo largo de la noche, empezarás a tomar decisiones que son peores. Por ejemplo, comprarte un nuevo iPhone, o una lamparita para el escritorio que no vale para nada, o una grapadora que vale 50 euros. Pues ese tipo de tonterías son las que hacemos cuando ya estamos saturados y ya básicamente nos da igual todo y empezamos a hacer el tonto. Sin embargo, cuando automatizas tus finanzas, te evitas tomar decisiones repetitivas y te ahorras un montón de tiempo y de fatiga. Por ejemplo, ahorras mucho más tiempo, reduces el estrés, evitas olvidos, mantienes la disciplina con constancia y con mucho menos esfuerzo. Ahora bien, ¿cómo automatizamos? Bien, lo primero que deberás de hacer, que la gran mayoría de personas lo tiene hecho de manera automática, es enviar tu nómina o tus ingresos directamente a tu cuenta de banco. Lo segundo que te recomiendo será configurar tus transferencias automáticas hacia 2 nuevas cuentas que tendrás que tener. Una será para gastos y la segunda será para ahorro. De esta manera, en tu cuenta de gastos tendremos las facturas mensuales fijas, como por ejemplo los servicios que paguemos de telefonía, de internet, tu alquiler, tu hipoteca, ¿vale? Luego tendremos gastos esenciales, como pueden ser el transporte, la comida, la gasolina, y luego tendremos gastos variables, que estos pueden ser que te compres algo de ropa, que te vayas al cine, que te vayas a cenar de vez en cuando, y por supuesto deberás de establecer un límite para los gastos que no sean esenciales. Y te asegurarás de configurar bien las transferencias automáticas para que esta cuenta de gastos reciba lo necesario cada mes. Bueno, dicho esto, todo lo restante deberá de ir a tu cuenta de ahorros. ¿Y qué es lo que estará en la cuenta de ahorros? Pues por ejemplo, ahí meteremos todo lo necesario para contribuir a un fondo de emergencia, para contribuir a ahorro, a generar un buen costo de oportunidad, para que puedas delegar algunas acciones y tú puedas acabar ganando más dinero. Y también, como os comenté al principio del vídeo, contribuiremos para pagar las deudas con intereses altos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y déjame un me gusta para no perderte los próximos y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!